La maleta temblaba en la mano de Cassandra mientras cerraba la puerta del apartamento por última vez. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado buscando libertad. La lluvia caía en láminas implacables, lavando sus lágrimas mientras se apresuraba por la calle oscurecida. Los faros de los autos que pasaban iluminaban su rostro en destellos duros, cada uno haciéndola estremecerse como si Peter pudiera materializarse desde cualquiera de ellos. Las luces fluorescentes de la estación de autobuses zumbaban sobre su cabeza, proyectando sombras enfermizas sobre rostros que parecían observarla con demasiado interés. El autobús de medianoche a Filadelfia resopló hasta detenerse frente a ella, sus puertas abriéndose como la boca de un futuro incierto. Agarró sus boletos con tanta fuerza que se rasgaron en los bordes, su teléfono deliberadamente dejado atrás en el cajón del apartamento donde Peter eventualmente lo encontraría. Filadelfia había cambiado en los 8 años desde que había visitado por última vez a la tía Harriet. Las calles familiares ahora parecían más estrechas, los edificios inclinándose como si susurraran secretos que no debía escuchar. Los recuerdos inundaron su mente de veranos, persiguiendo luciérnagas en el pequeño patio trasero de su tía antes de que Peter la desconectara sistemáticamente de todos. La vieja casa de piedra rojiza se mantenía exactamente como la recordaba, aunque los edificios vecinos parecían de alguna manera diferentes, recién pintados en algunos lugares, estratégicamente deteriorados en otros. Las campanillas de viento en el porche de la tía Harriet cantaban su melodía familiar, el único sonido acogedor en una calle extrañamente silenciosa. Casi. La voz de la tía Harriet se quebró con emoción mientras abría la puerta, sus ojos abriéndose ante la figura empapada en su umbral. «Dios mío, estás completamente mojada. ¡Entra! ¡Entra!», le urgió, jalando a Cassandra adentro con sorprendente fuerza. El olor a canela y clavos envolvió a Cassandra como una manta familiar mientras entraba al calor del hogar de su tía. Nuevas cortinas colgaban en las ventanas, posicionadas estratégicamente, como para permitir que alguien mirara hacia afuera sin ser visto desde la calle. El vapor se elevaba de la taza de té que la tía Harriet presionó en sus manos temblorosas. Los ojos de la mujer mayor examinando el rostro de su sobrina con una mezcla de alivio y alarma mal disimulada. «No le dijiste a dónde ibas, ¿verdad?». Cassandra negó con la cabeza, bebiendo el líquido caliente que quemaba su garganta, pero de alguna manera no calentaba el hielo que se había asentado en su pecho durante años de crueldad sutil de Peter. «No sabe que me queda familia. Cree que te mudaste a Arizona hace años». La habitación de huéspedes permanecía exactamente como la recordaba, hasta la colcha de retazos que su abuela había hecho, aunque no pudo evitar notar el nuevo cerrojo en la ventana. Afuera, un sedán negro pasó lentamente por la casa, sus ventanas polarizadas, reflejando las luces de la calle. «El vecindario ha cambiado algo», admitió la tía Harriet durante el desayuno, deslizando un plato de panqueques sobre la gastada mesa de la cocina. «Nuevos negocios abrieron, algunos cerraron. He estado en el restaurante Bellini durante casi 3 años, cocinando para la multitud de la cena». Los ojos de su tía se dirigieron hacia la ventana mientras hablaba. Un movimiento sutil que podría haber pasado desapercibido para alguien menos sintonizado con las microexpresiones del miedo. Algo tácito permanecía en el aire entre ellas, pesado como la humedad matutina que presionaba contra las ventanas. «Deberías venir al restaurante, siempre están buscando ayuda». «Y las propinas son buenas», sugirió la tía Harriet, doblando paños de cocina con precisión practicada. «El dueño es particular sobre quién trabaja allí, pero podría interceder por ti». La calle afuera parecía cobrar vida a medida que avanzaba la mañana,
pero de maneras que le parecieron a Cassandra extrañamente coreografiadas, los mismos hombres de traje apareciendo a intervalos regulares, asintiendo respetuosamente a ciertos vecinos, mientras ignoraban completamente a otros. Una sensación de límites invisibles se hizo evidente. Cassandra salió al porche, respirando aire que sabía a otoño cercano y algo más que no podía identificar del todo. Una tensión que parecía vibrar entre los edificios. Su atención se fijó en un hombre al otro lado de la calle, observándola con interés, sin disimular. La mirada del hombre se detuvo un momento demasiado largo antes de que se diera la vuelta, desapareciendo en un elegante auto negro idéntico al que había visto la noche anterior. Cuando lo mencionó a la tía Harriet, los labios de la mujer mayor se apretaron en una línea tensa. Caminar por las calles familiares de su infancia debería haber traído consuelo, pero en cambio, Cassandra sintió ojos rastreando sus movimientos desde detrás de cortinas y ventanas de tiendas. Las tiendas de esquina que recordaba se habían transformado en cafés y boutiques exclusivas. Un grupo de hombres afuera de la barbería local guardó silencio cuando pasó, su conversación reanudándose solo cuando dobló la esquina, el peso de sus miradas presionando contra su espalda. Cassandra aceleró el paso, los recuerdos de la vigilancia de Peter fusionándose con esta nueva amenaza indefinida. El restaurante Bellini se encontraba en la esquina de Maple y Quinta. Su exterior, elegantemente desgastado, sugería décadas de historia, a pesar de haber abierto hace solo 4 años, según la pequeña placa junto a la puerta. Candelabros de cristal, visibles a través de las ventanas, proyectaban luz prismática sobre manteles blancos. El maître evaluó a Cassandra con ojos calculadores cuando preguntó por su tía, su postura cambiando sutilmente de desdeñosa a atenta cuando el nombre de Harriet dejó sus labios. «Espere aquí», instruyó, desapareciendo por una puerta marcada como privada. La cocina bullía con caos controlado, chefs moviéndose con precisión militar, bajo la mirada vigilante de una mujer alta, cuya autoridad irradiaba de ella como calor. La tía Harriet sonrió al ver a su sobrina, presentándola rápidamente a la mujer de rostro severo. La inspección de Beth fue exhaustiva y desconcertante, sus ojos viajando del rostro de Cassandra a sus manos, como si evaluara su valor como mercancía. «Necesitamos a alguien para los comedores privados de arriba», finalmente dijo, su voz llevando un toque de un acento que Cassandra no pudo ubicar. «¿Comedores privados?», preguntó Cassandra mirando a su tía, quien de repente parecía fascinada con el arreglo de hierbas en su tabla de cortar. La sonrisa de Beth no alcanzó sus ojos mientras señalaba una escalera estrecha en la parte trasera de la cocina. El segundo piso de Bellini era otro mundo completamente. Alfombras lujosas amortiguaban sus pasos mientras Beth la guiaba por un pasillo bordeado de puertas de madera pesada, cada una portando solo un pequeño número en dorado. «Estos son para nuestros invitados especiales», explicó Beth. Beth le entregó a Cassandra un vestido negro aún envuelto en plástico, la etiqueta de diseñador haciendo que sus ojos se abrieran de par en par. «Comenzarás esta noche», declaró, sin ofrecer espacio para negociación. 7 en punto. Usa tu cabello recogido y sin perfume. Nuestros invitados prefieren la sutileza. Caminando a casa, Cassandra sintió un escalofrío a pesar del cálido sol de la tarde. Algo sobre el comportamiento de Beth y la opulencia silenciosa de esas habitaciones de arriba despertó recuerdos de cómo Peter la había aislado lentamente de su mundo. Sin embargo, la perspectiva de un ingreso estable era demasiado tentadora para rechazar. Vio el sedán negro de nuevo estacionado a media cuadra de la casa de la tía Harriet, su motor al ralentí. Mientras se acercaba, el conductor, un hombre de hombros anchos, con cabello rapado, salió y abrió la puerta trasera con eficiencia practicada.
Un hombre emergió del asiento trasero, sus movimientos fluidos y sin prisa, alto y delgado, vestido con un traje impecablemente cortado que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, como si hubiera estado esperando su acercamiento. «Cassandra Hayes», dijo, su nombre en su boca, no una pregunta, sino una confirmación. «He estado esperando conocerte. Soy William. Soy dueño del vecindario, incluida la casa de tu tía Ibelini, donde entiendo que trabajarás». La forma en que William dijo «dueño del vecindario» envió una onda fría por la columna de Cassandra. No una figura retórica, sino una declaración de hecho absoluto. Su sonrisa nunca alcanzó sus ojos mientras extendía su mano. El gesto tanto invitación como orden. «Me aseguro de dar la bienvenida a los recién llegados personalmente», continuó, su voz llevando la cadencia suave de alguien acostumbrado a ser obedecido. Su agarre fue firme, pero no agresivo cuando ella estrechó su mano con renuencia, su piel sorprendentemente cálida contra sus dedos fríos. Algo detrás de su fachada, cuidadosamente construida, parpadeó cuando notó el moretón que se desvanecía en su muñeca, parcialmente oculto por su manga. Su expresión cambió momentáneamente antes de volver a establecerse en neutralidad practicada, pero no antes de que Cassandra captara un destello de genuina ira. Esa noche en Bellini, Cassandra aprendió la verdadera naturaleza del establecimiento mientras servía a habitaciones privadas llenas de hombres impecablemente vestidos, conduciendo negocios en tonos susurrados. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando entraba, reanudándose solo después de que se marchaba. El hombre en la habitación 3 nunca levantó la vista de sus papeles cuando le trajo su whisky, pero cuando se dio vuelta para irse, sus palabras la detuvieron. «Si él te encuentra, puedo hacerlo desaparecer». Su sangre se congeló cuando se dio cuenta de que no estaba hablando con sus compañeros, sino directamente con ella. William ocupaba la habitación 1, la más grande de las áreas de comedor privadas, sosteniendo corte con un surtido de personas que parecían representar cada rincón de la estructura de poder de Filadelfia. Políticos, oficiales de policía, dueños de negocios, todos deferentes a él con respeto inconfundible, teñido de miedo. La llamó mientras avanzaba la noche, presentándola a sus asociados con un aire de propiedad que hacía que su piel se erizara, pero simultáneamente ofrecía una extraña sensación de protección. «Cassandra es la sobrina de Harriet», explicó, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. El peso de la atención de William la siguió durante toda la noche, sus ojos encontrándola a través de habitaciones llenas con consistencia inquietante. Cuando dejó caer un vaso, rompiéndolo contra el piso de madera, se congeló aterrorizada. Los recuerdos de la ira de Peter ante tales errores inundándola. En lugar de enojo, William apareció a su lado con sorprendente velocidad, alejando con un gesto al gerente que se acercaba. «Déjalo», ordenó, su voz tranquila pero sin admitir argumentos. A Cassandra le murmuró: «No todos castigan los accidentes, Cassandra». Las implicaciones de sus palabras, que sabía sobre Peter, sobre su pasado, la dejaron sin palabras mientras la guiaba lejos del vidrio roto. Su mano en su codo era gentil, pero ella sintió el peso inconfundible de propiedad en su toque. Caminando a casa esa noche, Cassandra notó a dos hombres siguiéndola a una distancia discreta, manteniendo el mismo ritmo. Cuando aceleró sus pasos, la igualaron. Cuando disminuyó la velocidad, se ajustaron en consecuencia. Su presencia, curiosamente, se sentía más como una escolta que como una amenaza. La tía Harriet estaba esperando despierta a pesar de la hora tardía, su expresión preocupada aliviándose ligeramente al ver a su sobrina regresar a salvo. «¿Cómo estuvo tu primera noche?», preguntó, la neutralidad cuidadosa en su voz traicionando su conciencia de la verdadera naturaleza de Bellini. «William sabe sobre Peter.
declaró Cassandra rotundamente, observando la reacción de su tía cuidadosamente. Los hombros de Harriet se hundieron ligeramente. Confirmación suficiente. ¿Cuánto tiempo me ha estado vigilando? ¿Cómo sabe sobre los moretones? ¿Sobre por qué me fui? El reloj de la cocina hacía tic-tac ruidosamente en el silencio que siguió, marcando los segundos antes de que la tía Harriet finalmente hablara. Llamé a un viejo amigo cuando apareciste en mi puerta. La palabra viaja rápido en este vecindario, especialmente hacia él. Nada sucede aquí sin que William lo sepa. Cassandra sintió que las paredes de su nuevo santuario se contraían a su alrededor. La realización de que había huido del control de un hombre solo para aterrizar en el territorio de otro, haciendo que su respiración se atrapara dolorosamente en su pecho. «¿Qué quiere de mí, tía Harriet? Protejo lo que es mío», declaró William simplemente la noche siguiente, apareciendo junto a Cassandra en la estación de servicio mientras preparaba una bandeja de bebidas. Su proximidad envió un escalofrío conflictivo de miedo y algo más perturbador, seguridad, a través de sus venas. Las siguientes semanas establecieron una rutina. Noches en Bellini, días pasados explorando cautelosamente su libertad recuperada, siempre bajo los ojos vigilantes de los hombres de William, quienes mantenían una distancia respetuosa. Su presencia se convirtió en un consuelo paradójico, un escudo contra el espectro del regreso de Peter. Cassandra aprendió sobre la operación de William a través de conversaciones susurradas entre el personal. Su control se extendía más allá de este vecindario hacia gran parte del submundo de Filadelfia. Una red compleja de operaciones de protección, operaciones de juego e influencia política manejada con precisión calculada. Sin violencia, a menos que fuera absolutamente necesario. William prefería el poder a través de la inteligencia en lugar de la fuerza bruta. Su interés en ella permanecía desconcertante, manifestándose en pequeñas formas. Un sedán negro, esperando cuando amenazaban tormentas. Entregas anónimas de libros que había mencionado disfrutar. Un par de costosos auriculares con cancelación de ruido después de que se sobresaltara ante un vidrio roto. William observaba sus reacciones a estos regalos con la intensidad de un científico observando un experimento. Una noche, al llegar a su turno, encontró a William en acalorada discusión con un capitán de policía en la oficina trasera del restaurante, su conversación cortándose abruptamente cuando apareció en la puerta. «Quédate después del cierre», le instruyó William, su tono dejando claro que no era una solicitud. El restaurante se vació gradualmente. El personal realizando rituales de cierre con eficiencia practicada hasta que solo quedó Cassandra, doblando nerviosamente manteles en el comedor privado donde William le había dicho que esperara. Se sobresaltó cuando entró, 2 copas de cristal y una botella ámbar en la mano. «Tu exnovio hizo consultas en tu antiguo complejo de apartamentos ayer», anunció William sin preámbulo, vertiendo 2 dedos de whisky en cada copa y deslizando una hacia ella. «Te está buscando, aunque no muy inteligentemente». La red de informantes de William era evidentemente vasta. Su conocimiento de su pasado, alarmantemente detallado, mientras relataba los movimientos de Peter con precisión clínica. «No eres la primera mujer en buscar refugio en mi territorio de hombres que no las merecían», explicó, estudiándola por encima del borde de su copa. Su conversación cambió inesperadamente a medida que se acercaba la medianoche. William, revelando fragmentos de sí mismo, criado por una abuela que limpiaba casas en este mismo vecindario. Educación en escuelas prestigiosas ganada a través de becas. Un ascenso meteórico a través de la jerarquía criminal de Filadelfia. Su camino hacia el poder parecía un rechazo deliberado de la vulnerabilidad. Una lección que Cassandra entendía demasiado bien.
¿Por qué ayudarme?, preguntó finalmente Cassandra. La pregunta que había ardido en su mente desde descubrir su vigilancia. La sonrisa de William contenía un destello raro de emoción genuina, un vistazo detrás de la fachada calculada que mantenía. «Porque me recuerdas a alguien que no pude salvar», respondió, honestidad inesperada en su voz. «Y porque hombres como tú, Peter, son depredadores que confunden el miedo con el respeto, algo que encuentro particularmente desagradable». Los límites entre protector y captor se difuminaron peligrosamente cuando William le ofreció un trabajo más allá de servir bebidas: administrar los libros legítimos de varios de sus negocios, una posición que la mantendría dentro de su esfera mientras ofrecía genuina independencia financiera. La elección se sintió tanto liberadora como vinculante. Una jaula dorada sigue siendo una jaula. Cassandra aceptó con condiciones claras: ninguna participación directa en actividades ilegales, ninguna interferencia en su vida personal y un acuerdo de que sus hombres serían menos conspicuos en su vigilancia. El respeto divertido de William ante su intento de negociación solo reforzó su sospecha de que ya había anticipado y aceptado estos términos. Su nuevo arreglo llevó a Cassandra a un nivel diferente del mundo de William. La oficina superior de Bellini se transformó en su espacio de trabajo, rodeada de facturas legítimas y documentos de nómina que, sin embargo, servían como cobertura para movimientos financieros más cuestionables. Su título en contabilidad, abandonado cuando Peter insistió en que se concentrara en apoyar su carrera, ahora resultó inesperadamente valioso. A medida que pasaban las semanas, Cassandra reconoció la comodidad peligrosa que crecía entre ellos. La órbita protectora de William se convirtió en un espacio donde se sentía genuinamente segura por primera vez en años. El precio de esta seguridad, su aceptación tácita de su empresa criminal, parecía cada vez más justificable cuando se equilibraba contra la alternativa de enfrentar a Peter sola. Octubre trajo aire fresco y hojas cambiantes a Filadelfia, reflejando la transformación en la vida de Cassandra mientras crecía más confiada, navegando el complejo mundo de William. El personal del restaurante ahora la trataba con respeto deferente, reconociendo su posición elevada dentro de la jerarquía de su empleador. Su espacio de trabajo se expandió para incluir supervisión de 3 negocios legítimos más: una lavandería, un servicio de autos y una pequeña empresa de administración de propiedades, todos sirviendo como fachadas efectivas para las operaciones menos legales de William. Cassandra mantuvo su límite ético enfocándose exclusivamente en el lado legítimo, aunque la separación artificial se volvió cada vez más transparente. Las cenas semanales con William se volvieron rutina, ostensiblemente para discutir negocios, pero evolucionando en partidas de esgrima intelectual que la dejaban tanto exaltada como inquieta. Su mente trabajaba en patrones fascinantes, estratégica, 10 pasos adelante, pero capaz de sorprendente perspicacia emocional que contradecía su reputación despiadada. El poder y la protección son lados diferentes de la misma moneda, observó William durante una de esas cenas, examinando el vino color rubí en su copa con apreciación crítica. La diferencia radica completamente en cómo se ejercen y hacia qué propósito. La tía Harriet permanecía cautelosamente solidaria, aunque la preocupación ensombrecía sus ojos cada vez que el nombre de William entraba en sus conversaciones. «Es diferente contigo», admitió con renuencia una mañana de domingo, mientras preparaban el desayuno juntas. «Nunca lo he visto genuinamente interesado en nadie antes. Es tanto prometedor como preocupante». En un raro día libre, Cassandra se aventuró más allá del territorio de William, a un distrito comercial del centro, saboreando el anonimato de las multitudes y la ausencia de ojos vigilantes. La sensación de verdadera independencia se sentía embriagadora
después de meses bajo observación constante. La charla amistosa de la vendedora de la boutique sobre un próximo festival del vecindario proporcionó una normalidad encantadora, una conversación desprovista de significados ocultos o dinámicas de poder. Cassandra compró un suéter verde oscuro, imaginando una vida donde tales interacciones simples fueran comunes en lugar de excepcionales. La realidad irrumpió duramente cuando salió de la tienda, su mirada chocando con un rostro horriblemente familiar al otro lado de la calle. Peter, emergiendo de una cafetería, su atención momentáneamente dirigida hacia su teléfono. El pánico la congeló a mitad de paso, la bolsa de compras deslizándose de dedos repentinamente entumecidos. Peter levantó la vista, su expresión cambiando de distracción casual a reconocimiento depredador con velocidad escalofriante. Los pies de Cassandra finalmente respondieron a los comandos desesperados de su cerebro, llevándola hacia la multitud más cercana mientras su corazón tronaba dolorosamente contra sus costillas. La burbuja protectora del territorio de William ahora parecía estar a kilómetros de distancia mientras navegaba calles desconocidas, mirando constantemente por encima del hombro. La voz de Peter gritó su nombre desde algún lugar detrás, el sonido golpeando terror a través de su núcleo más efectivamente que cualquier arma. Meterse en un callejón resultó desastroso. Un callejón sin salida, atrapándola entre paredes de ladrillo, mientras los pasos de Peter se acercaban con lentitud deliberada. Su rostro siempre había sido guapo, de maneras convencionales que enmascaraban la crueldad debajo, ahora abiertamente mostrada en su sonrisa triunfante. «Te encontré», dijo simplemente, bloqueando la salida del callejón con su cuerpo, manos casualmente metidas en los bolsillos de la chaqueta como si se estuvieran reuniendo para una cita planeada. «Has hecho esto mucho más difícil de lo necesario, Cass». Antes de que pudiera avanzar más, un sedán negro chirró hasta detenerse en la entrada del callejón, dos de los hombres de William emergiendo con propósito eficiente. La confusión de Peter ante la interrupción rápidamente se transformó en alarma cuando se posicionaron entre él y Cassandra. Los hombres no dijeron nada, su postura y atención inquebrantable comunicando todo lo necesario. Peter retrocedió un paso, luego otro, su expresión recorriendo ira, cálculo y finalmente retirada reacia mientras reconocía la amenaza implícita. El alivio de Cassandra ante la intervención se mezcló con la realización perturbadora. La vigilancia de William nunca había cesado verdaderamente, simplemente se había vuelto menos obvia a su solicitud. El conocimiento de que sus movimientos permanecían monitoreados despertó emociones complicadas. Gratitud por el rescate oportuno, luchando con resentimiento por la continua invasión de privacidad. «Volverá», declaró William sin emoción más tarde esa noche, sus dedos en forma de campanario ante él, mientras se sentaban en su oficina privada sobre Bellini. El espacio reflejaba su personalidad, elegante pero funcional, poder disfrazado como gusto. Las manos de Cassandra temblaban ligeramente mientras sostenía su té, el encuentro de la tarde habiendo despojado su sentido cuidadosamente construido de seguridad. La reaparición de Peter había reignited viejos terrores, dolores fantasmas de moretones curados ardiendo a la mera vista de él. «Peter no abandona lo que considera suyo», confirmó, odiando el temblor en su voz, pero incapaz de suprimirlo. 5 años de control gradualmente creciente, aislándome de amigos, monitoreando mis llamadas, rompiendo accidentalmente cosas que amaba cuando estaba descontento. La expresión de William permaneció neutral, pero algo peligroso parpadeó detrás de sus ojos mientras ella relataba el patrón escalante de abuso de Peter. Sus nudillos se blanquearon alrededor de su vaso cuando describió el incidente final que había provocado su escape.
Las manos de Peter alrededor de su garganta cuando había recibido un mensaje de texto de un compañero de trabajo masculino. «Podría resolver este problema permanentemente», ofreció William, el tono casual desmintiendo la gravedad de lo que sugería. Una llamada telefónica. Él desaparece. Sin preguntas, sin rastros. La oferta colgaba en el aire entre ellos, tentadora en su simplicidad, pero aterradora en sus implicaciones. Cassandra había entrado al mundo de William, entendiendo sus límites y reglas, pero este momento representaba un umbral. Aceptar su solución la haría cómplice de cualquier destino que sufriera Peter. No. Finalmente respondió, encontrando su mirada constantemente. No me convertiré en lo que él trató de hacerme, alguien que lastima a otros para sentirse segura. Debe haber otra manera. La aprobación de William la sorprendió. Una sonrisa genuina calentando sus rasgos usualmente guardados, mientras se inclinaba hacia adelante. Siempre hay otra manera para aquellos lo suficientemente pacientes para encontrarla, acordó, alcanzando una carpeta delgada en su escritorio. La carpeta contenía documentación detallada de la vida de Peter desde la partida de Cassandra. Deudas de juego acumuladas en establecimientos conectados a la red de William. Prácticas comerciales cuestionables en su firma de contabilidad. Evidencia de impropiedades fiscales que interesarían a las autoridades federales. Munición reunida sin su conocimiento para esta confrontación inevitable. El apalancamiento es más limpio que la violencia, explicó William, extendiendo fotografías en el escritorio, mostrando a Peter entrando a varios establecimientos conocidos por juegos de póker de altas apuestas. Aplicamos presión indirectamente hasta que decida que dejar Filadelfia y a ti atrás es su mejor opción. Su estrategia tomó forma durante los días siguientes. Manipulación cuidadosa de los crecientes problemas financieros de Peter. Consejos anónimos a sus empleadores sobre preocupaciones éticas. Presión de usureros, repentinamente cobrando deudas. William orquestó la campaña con la precisión de un maestro de ajedrez. Cada movimiento diseñado para aumentar incrementalmente la desesperación de Peter. El rol de Cassandra permaneció deliberadamente mínimo. William insistió en mantenerla separada de la mecánica real de su plan, ostensiblemente para protegerla, pero quizás igualmente para mantener su control sobre la situación. El desequilibrio de poder entre ellos nunca se había sentido más pronunciado. Una semana después del inicio de su campaña, Peter intentó contacto directo, apareciendo afuera de Bellini después del cierre, claramente intoxicado y beligerante. Los hombres de William lo interceptaron antes de que pudiera entrar. La confrontación visible a través de las ventanas delanteras del restaurante mientras Cassandra observaba con su corazón en la garganta. La mañana siguiente trajo un desarrollo inesperado. Una orden de restricción formal entregada a la casa de la tía Harriet, presentada por el abogado de William en nombre de Cassandra, usando evidencia que no sabía que existía. Fotografías documentando sus viejas lesiones, registros médicos que nunca había autorizado liberar, declaraciones de testigos de antiguos vecinos. William había cruzado otro límite sin consulta. El gesto protector simultáneamente reconfortante y perturbador en su presunción. Sus recursos y conexiones habían logrado en días lo que podría haberle llevado meses. Sin embargo, la facilidad con la que había accedido a su historial médico privado envió un escalofrío a través de ella. «Necesitamos establecer límites», declaró Cassandra firmemente, enfrentando a William a través de su escritorio la noche siguiente, su voz más firme que sus nervios. La orden de restricción había desencadenado una conversación atrasada sobre los parámetros de su arreglo. La expresión de William permaneció neutral, aunque algo como respeto parpadeó en sus ojos ante su confrontación. «Actué para protegerte», respondió,
su tono careciendo de la defensiva que Peter habría mostrado cuando era desafiado. Su negociación se extendió durante horas, evolucionando de desacuerdo tenso a intercambio reflexivo mientras redefinían su alianza. William concedió consultarla antes de tomar acciones en su nombre, mientras Cassandra reconocía su necesidad de su protección contra las amenazas escalantes de Peter. El compromiso se sintió como progreso genuino, William tratándola como una socia en lugar de una posesión. Su autonomía respetada incluso dentro de los confines de su relación poco ortodoxa. El sutil cambio en la dinámica de poder entre ellos prometía una fundación menos construida sobre control y más sobre respeto mutuo. La respuesta de Peter a su campaña resultó más errática de lo anticipado. En lugar de retirarse bajo presión, se volvió cada vez más imprudente. Amenazas anónimas llegaron a la casa de la tía Harriet. Llamadas colgadas en medio de la noche, una vez un ladrillo a través de la ventana delantera que destrozó el silencio de la madrugada. El detalle de seguridad de William se duplicó alrededor de Cassandra y su tía. Los hombres ahora abiertamente visibles como disuasivo, en lugar de mantener su discreción previa. Los residentes del vecindario se ajustaron a esta presencia elevada con miradas conocedoras, confirmando la sospecha de Cassandra de que las actividades inusuales eran comunes en el territorio de William. Cassandra encontró consuelo inesperado en su creciente amistad con Beth, la severa gerente del restaurante, cuya frialdad inicial se había derretido en camaradería protectora. Durante momentos tranquilos entre turnos, Beth compartió historias de su propio escape de un esposo abusivo en Boston, revelando la red de mujeres que William había ayudado a lo largo de los años. Él construye santuarios, no prisiones, explicó Beth, expertamente picando vegetales en la cocina de Bellini mucho después del cierre. La diferencia es sutil, pero crítica. Crea espacios donde las personas rotas pueden reconstruirse sin miedo. La rutina matutina que Cassandra estableció reflejó su recuperación gradual de la normalidad. Café en el porche de la tía Harriet sin importar el clima. Registros financieros organizados por sistemas codificados por colores. Caminatas nocturnas por zonas seguras designadas dentro del territorio de William. Estos pequeños rituales de independencia sirvieron como anclas en la tormenta de amenazas escalantes de Peter. La red de William se extendía más de lo que Cassandra había realizado inicialmente, su influencia alcanzando el gobierno de la ciudad, donde un juez comprensivo aceleró el papeleo para protecciones legales más fuertes. Los clientes regulares del restaurante incluían detectives que coincidentemente aumentaron patrullas cerca de la casa de la tía Harriet. Su reconocimiento silencioso de William cuando cenaban en Bellini hablaba volúmenes sobre el ecosistema complejo de poder en Filadelfia. En una rara noche libre, Cassandra descubrió el apartamento privado de William sobre otro de sus negocios, una tienda de vinos de alta gama a 3 cuadras de Bellini. Su visita inesperada para discutir una discrepancia en los libros del restaurante reveló un lado de él cuidadosamente ocultado de la vista pública. El espacio contradecía sus expectativas, no la ostentosa exhibición de riqueza típica de hombres que ejercían su tipo de poder, sino más bien un santuario de comodidad discreta, lleno de libros, discos clásicos y bocetos a carboncillo sorprendentemente hábiles, firmados con sus iniciales. La obra de arte representaba paisajes urbanos de Filadelfia, incluyendo uno de la casa de la tía Harriet, que capturaba su esencia con precisión inquietante. «Dibujas», observó Cassandra. La revelación de este talento inesperado, forzándola a recalibrar su comprensión de él una vez más. El encogimiento de hombros de William transmitía indiferencia practicada, pero la organización cuidadosa de sus suministros de arte traicionaba la importancia de esta salida creativa privada. Su conversación cambió de negocios a historia personal,
A medida que se acercaba la medianoche, William, revelando fragmentos de su pasado previamente ocultos. El encarcelamiento de su padre cuando tenía 12 años, la abuela que lo crió con paradojas morales estrictas, su elección deliberada de empresa criminal sobre el mundo corporativo que lo había rechazado basado en sus antecedentes. Los paralelos entre ellos emergieron con claridad sorprendente, ambos moldeados por personas que habían tratado de controlarlos, ambos creando sistemas elaborados de protección contra la vulnerabilidad. Su conexión se profundizó, mientras reconocían el uno en el otro la misma vigilancia cuidadosa contra ser disminuidos por las expectativas de otros. El amanecer los encontró todavía hablando, los límites entre protector y protegido, empleador y empleada, difuminándose en algo mucho más complicado. Cuando William gentilmente apartó un mechón de cabello de su rostro, el gesto no contenía nada de la posesividad que había caracterizado los toques de Peter, solo una pregunta que aún no estaba lista para responder. La extraña paz entre ellos se hizo añicos 2 días después, cuando Peter escaló más allá de amenazas a acción. El auto de la tía Harriet, vandalizado en el estacionamiento del supermercado. Una nota de advertencia, dejada en el asiento del conductor destrozado, conteniendo detalles del horario diario de Cassandra, que deberían haber sido imposibles para él conocer. La violación desencadenó protocolos de seguridad inmediatos. William moviendo a ambas mujeres a apartamentos asegurados sobre Bellini. Sus hombres conduciendo investigaciones exhaustivas que descubrieron la verdad inquietante. Alguien dentro de la organización de William había estado alimentando información a Peter, una traición que envió ondas de tensión a través de su estructura de poder cuidadosamente mantenida. La ira de William ante el descubrimiento no se manifestó en la violencia explosiva que Cassandra había temido, sino en eliminación fría y metódica de cada posible brecha de seguridad. El traidor, un conductor recientemente contratado con conexiones de juego a Peter, desapareció sin fanfarria. El asunto manejado con eficiencia perturbadora que sirvió como recordatorio severo del mundo que ahora habitaba. Noviembre llegó con vientos amargos que reflejaban la atmósfera cada vez más tensa que rodeaba a Cassandra. A medida que la obsesión de Peter se transformaba en fijación peligrosa, a pesar de la orden de restricción, presión financiera y medidas de seguridad de William, persistió con determinación escalante. La provocación final llegó sin advertencia. Un pequeño paquete entregado a Bellini conteniendo fotografías de Cassandra y William juntos, sus expresiones capturadas en momentos de conexión sin vigilancia. El mensaje implícito no requería interpretación. Peter estaba observando, esperando, planeando su represalia por lo que percibía como su traición. La solución propuesta de William permaneció sin cambios, eliminación permanente de la amenaza, pero Cassandra continuó resistiendo este paso final e irrevocable. Hacerlo desaparecer no resolverá el problema real, argumentó, paseándose por los confines de su apartamento asegurado. Todavía estaré huyendo, solo que de recuerdos en lugar de él. Sus sesiones de estrategia se volvieron cada vez más acaloradas. El pragmatismo criminal de William chocando con la determinación de Cassandra de resolver la situación sin cruzar líneas morales que aún mantenía a pesar de su inmersión en su mundo. El impasse entre ellos tensó su alianza cuidadosamente construida. «Necesito enfrentarlo», finalmente declaró Cassandra, su decisión cristalizándose después de noches de deliberación inquieta. «No sola, sino en mis términos. Terreno neutral. Testigos presentes. Tu seguridad cerca, pero no visible». Las objeciones de William fueron inmediatas y vehementes, sus instintos protectores luchando con el respeto por su autonomía. Su argumento se extendió durante la noche.
perspectivas cambiando gradualmente mientras Cassandra articulaba su razonamiento. La confrontación como recuperación en lugar de capitulación, enfrentando sus miedos en lugar de permitirles dictar sus elecciones. Al amanecer surgió un compromiso. Una reunión en un café público del centro, representantes legales presentes para documentar cualquier violación de la orden de restricción, la seguridad de William posicionada estratégicamente por toda el área. Cassandra enfrentaría a Peter directamente, pero con salvaguardas sustanciales en su lugar. El café había sido elegido con precisión estratégica, propiedad de un ex oficial de policía con conexiones a William. Su diseño no ofrecía puntos ciegos o esquinas aisladas, donde Peter pudiera escalar sin ser observado. Cassandra memorizó las rutas de salida que el equipo de seguridad de William había mapeado. El conocimiento proporcionando seguridad tangible mientras se preparaba para la confrontación. William insistió en conducirla él mismo esa mañana, una desviación sin precedentes de sus deberes habituales de delegación de transporte. Sus manos agarraron el volante con tensión inusual, su fachada compuesta típica resbalando lo suficiente para revelar preocupación genuina debajo del exterior calculado. «Lo has cambiado», observó la tía Harriet la noche antes de la reunión, ayudando a Cassandra a seleccionar un atuendo que proyectara confianza en lugar de vulnerabilidad. En todos mis años trabajando para William, nunca lo había visto personalmente involucrado en proteger a nadie. Su imperio, sí, pero no a un individuo. La abogada que William proporcionó, una mujer de ojos agudos llamada Gloria, con 20 años de experiencia en casos de violencia doméstica, revisó su estrategia una última vez antes de la llegada de Peter. «Deja que se incrimine a sí mismo», aconsejó, ajustando el equipo de grabación discreto. «Tu fuerza está en tu calma. Es lo que no puede predecir o controlar». El mensaje que llegó a Peter a través de canales cuidadosamente indirectos ofrecía lo que había exigido desde descubrir su ubicación. 10 minutos de su tiempo, una oportunidad de hablar directamente sin intermediarios. Su aceptación ansiosa confirmó lo que Cassandra había sospechado. Su búsqueda era impulsada por la necesidad de restablecer control en lugar de apego genuino. El día señalado llegó con lentitud glacial, las horas estirándose mientras Cassandra se preparaba mentalmente para la confrontación. William permaneció inusualmente silencioso esa mañana, su preocupación evidente en la tensión alrededor de sus ojos mientras sus hombres confirmaban posiciones de seguridad en toda el área de reunión. «Recuerda quién eres ahora», le dijo en voz baja mientras se separaban, su mano descansando brevemente contra su mejilla en rara muestra pública de afecto. No quien él trató de hacerte. El café bullía con actividad del almuerzo, normalidad estratégica que evitaría que Peter creara una escena sin testigos. Cassandra eligió una mesa con líneas de visión claras a todas las entradas. La abogada de William, sentada en una mesa vecina con equipo de grabación discretamente posicionado. La llegada de Peter envió una sacudida de memoria física a través de su cuerpo. Respuesta de miedo instintiva a su presencia, que reconoció, pero se negó a rendirse a. Su apariencia se había deteriorado desde su encuentro semanas antes, sin afeitar, ropa arrugada, círculos oscuros bajo ojos que se fijaron en ella con intensidad incómoda. «Te ves diferente», observó mientras se sentaba frente a ella, su tono sugiriendo acusación en lugar de observación casual. El comentario cristalizó todo lo malo con su relación pasada, su percepción de cambios en su apariencia como afrentas personales en lugar de expresiones de autonomía. Las declaraciones cuidadosamente preparadas de Cassandra se disolvieron en ese momento de claridad, reemplazadas por verdad simple. «Soy diferente, Peter. Ya no soy tuya. Nunca realmente lo fui.
aunque ambos fingimos lo contrario. La fachada de Peter se agrietó ante su desafío directo, su encanto cuidadosamente cultivado, dando paso a la rabia controladora que siempre había acechado debajo. «Ese mafioso cree que te posee ahora», siseó, inclinándose hacia adelante con dedos apretados alrededor de su taza de café. «Solo has cambiado una jaula por otra». «Nadie me posee», respondió Cassandra, su voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. «Eso es lo que nunca entendiste. La diferencia entre protección y posesión, entre asociación y control». La expresión de Peter se oscureció más, su voz cayendo a un susurro peligroso, mientras detallaba sus observaciones de sus movimientos dentro del territorio de William. El alcance de su vigilancia confirmó la decisión de Cassandra de enfrentarlo directamente. Su obsesión nunca se habría desvanecido sin esta confrontación. «Sé sobre su operación, sus negocios, sus conexiones con funcionarios de la ciudad», continuó Peter. Desesperación evidente mientras jugaba lo que creía era su carta de triunfo. Un consejo anónimo a las autoridades federales y su imperio colapsa junto con cualquiera conectado a sus finanzas. La amenaza dirigida a su posición administrando los libros legítimos de William podría una vez haberla aterrorizado hacia la sumisión. Ahora reconocía que era el intento final de Peter de recuperar control a través del miedo. Una táctica que había perdido su poder una vez identificada. «Todo lo que administro es legítimo y documentado», respondió con calma, aunque su corazón aceleró. «Reporta lo que quieras. Mi trabajo resistirá el escrutinio, pero considera qué sucede después, los recursos de William contra los tuyos, sus conexiones contra tu reputación cada vez más cuestionable. El riesgo calculado al mencionar la posible represalia de William dio resultado inmediatamente. La expresión de Peter cambiando de certeza agresiva a los primeros destellos de miedo genuino. Su investigación había revelado suficiente sobre la operación de William para entender que la amenaza implícita no estaba vacía. El dueño del café apareció junto a su mesa con sincronización impecable, ostensiblemente rellenando vasos de agua mientras evaluaba la tensión entre ellos. Su presencia casual sirvió como recordatorio sutil de que Cassandra no estaba verdaderamente sola. El establecimiento mismo, parte de la red de seguridad invisible de William a través de Filadelfia. Los dedos de Peter tambalearon un ritmo agitado contra la mesa, sus ojos dirigiéndose hacia las salidas con frecuencia creciente a medida que el equilibrio de poder cambiaba perceptiblemente entre ellos. Esta inversión, Cassandra compuesta mientras él se desenredaba, representaba todo lo que había temido desde su partida. Su independencia del control que había construido meticulosamente. «He documentado todo», continuó Cassandra, deslizando un sobre sellado a través de la mesa conteniendo copias de fotografías fechadas de sus lesiones, mensajes de texto conteniendo sus amenazas, declaraciones de testigos de vecinos que habían escuchado su violencia. «Esto permanece sellado a menos que me contactes de nuevo. Entonces copias van a la policía, tus empleadores y tu familia». Reconoció el momento preciso en que Peter aceptó la derrota, una relajación sutil alrededor de sus ojos, resignación reemplazando el derecho en su postura. Por primera vez desde que lo conoció 6 años antes, Cassandra lo vio claramente. No el profesional carismático que la había encantado inicialmente, ni el monstruo que había emergido después, sino un hombre fundamentalmente inseguro, cuyo sentido de sí mismo dependía completamente de controlar a otros. «Tienes opciones, Peter», continuó Cassandra, aprovechando la ventaja mientras su confianza vacilaba. «Deja Filadelfia, olvida mi existencia, construye una nueva vida en otro lugar o continúa esta búsqueda y enfrenta consecuencias de canales legales, repercusiones profesionales y sí, la organización de William». La abogada en la mesa vecina se movió ligeramente,
asegurando que la grabación capturara cada palabra de las amenazas anteriores de Peter y la respuesta mesurada de Cassandra. Esta evidencia documental fortalecería la orden de restricción y proporcionaría apalancamiento si Peter intentaba contacto adicional. ¿Crees que has ganado?, gruñó Peter, su voz elevándose lo suficiente para atraer atención de las mesas cercanas. Su compostura se agrietó más mientras registraba el escrutinio público. Los testigos de su comportamiento cada vez más errático, creando exactamente el escenario que Cassandra había diseñado. Su partida llegó abruptamente, la silla raspando ruidosamente contra las baldosas del piso mientras se levantaba. Amenazas finales murmuradas lo suficientemente alto para que ella escuchara antes de dirigirse hacia la salida. El alivio de verlo irse inundó su cuerpo como calor físico después de un frío prolongado. Los hombres de William reportaron los movimientos de Peter durante el resto del día. Visita inmediata a su apartamento, donde comenzó a empacar apresuradamente. Llamadas telefónicas a contactos en Chicago, compra de un boleto de tren partiendo esa noche. Su confrontación había logrado su propósito, empujándolo hacia la estrategia de salida que había colocado cuidadosamente ante él. 3 días pasaron sin incidentes. Luego, una semana. Verificación de la extensa red de William, confirmando que Peter de hecho se había reubicado a Chicago. Su apartamento en Filadelfia vaciado. Trabajo renunciado. Conexiones locales cortadas. La sombra que había colgado sobre la nueva vida de Cassandra gradualmente se disipó, permitiéndole considerar su futuro sin el espectro de su regreso. ¿Qué sucede ahora?, preguntó William una noche, mientras compartían cena en el jardín de la azotea sobre su tienda de vinos. Las luces de la ciudad se extendían ante ellos como estrellas terrenales. La pregunta abarcaba más que solo arreglos de seguridad, dirigiéndose al territorio indefinido que su relación había entrado. Cassandra consideró al hombre frente a ella, complejo, peligroso, protector sin posesividad, su poder sustancial, pero cada vez más ejercido con su aportación y consideración. No un salvador o controlador de reemplazo, sino un socio que respetaba sus límites incluso mientras mantenía los suyos. «Ahora negociamos nuevos términos», respondió, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la suya en gesto deliberado de conexión elegida en lugar de obligación. Socios iguales con vidas separadas que se cruzan por elección en lugar de necesidad. El futuro se extendía ante ellos, complicado, moralmente ambiguo, pero fundamentalmente diferente de la existencia controlada de la que había huido. El mundo de William ofrecía protección sin encarcelamiento, conexión sin propiedad, poder compartido en lugar de impuesto. Una libertad imperfecta, pero libertad no obstante. Gracias a todos por seguir esta historia. Si la están disfrutando, escriban en los comentarios desde dónde están mirando. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir el video, ya que su apoyo es importante para que yo continúe.